Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a dar nada más 2 minutos más e iniciamos la sesión para dar chance a algunas personas que también están ingresando. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, vamos dando ahora sí inicio. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. La charla la estamos grabando. También hay unas personas que de repente se les dificulta, entonces después siempre la compartimos por los chats que tenemos de WhatsApp, las compartimos también por correo o las subimos en redes sociales. Me presento, creo que algunos ya me conocen, que nos han acompañado en otras charlas, tal vez otros están ingresando hasta ahorita. Yo soy Josy Calvo, soy biólogo, colaborador del proyecto Paisajes Productivos, y ese es un proyecto que actualmente tiene un programa que se llama la creación de un programa de monitoreo biológico de fauna, Conciencia Ciudadana, que se está haciendo en colaboración con el Comité Local de Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Este programa de monitoreo de fauna, para que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, de hecho, veo varios nombres conocidos, es similar a lo que se trabaja, por ejemplo, con el conteo de aves, que todos los años se hace, bueno, se hizo en el año pasado, en febrero, se hizo luego el conteo navideño, pronto, ahorita vamos a hacer otro conteo de aves, pero también queremos incluir otras metodologías para monitorear otra fauna también importante dentro del corredor, incluyendo en este caso los anfibios y reptiles y también el caso de mamíferos, que el sábado pasado tuvimos la charla sobre mamíferos. Entonces eso es lo que nos trae acá para comentarles un poco cómo es el programa, qué actividades vamos a estar haciendo y cuáles especies, especialmente cuáles especies priorizamos dentro de estos grupos también para monitorear y en donde la colaboración de todos ustedes, ¿verdad? Dentro de la parte ciudadana es tan importante para nosotros. Entonces, bueno, la charla de hoy es específicamente sobre anfibios y reptiles, especialmente aquellos que son indicadores biológicos del corredor biológico. La idea es comentarles un poco de estas especies de importancia y también dar a conocer el contexto de cómo es la situación de los anfibios y reptiles en general, tanto a nivel país como a nivel de corredor biológico. Y también comentar un poco sobre esta estrategia de monitoreo que vamos a estar implementando a nivel de comité local. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación con estos animales acá en el corredor? Bueno, en Costa Rica, es un grupo extremadamente diverso, es uno de los grupos más diversos que existen a nivel mundial. De hecho, es de los países que tienen más diversidad de anfibios y reptiles en todo el mundo, de los 20 países. Si preguntan qué es esto de herpetofauna, ¿verdad? En realidad es un término que se utiliza simplemente para agrupar a los anfibios con los reptiles. ¿Qué relación tienen los anfibios con los reptiles? Bueno, casi nada. En realidad es que los dos son animales, son vertebrados y prácticamente hasta ahí. Es decir, se parece tanto una rana a un cocodrilo como por ejemplo si los comparamos con aves o con otros animales. Entonces, ¿por qué se agrupan dentro de un solo, verdad? Como agrupamos mamíferos o como agrupamos, por ejemplo, las aves. En realidad es algo que se usa, ese término herpetofauna se usa más que todo en biología o en estudios ecológicos, pero es como por términos prácticos. ¿Por qué? Porque muchos de estos animales, ¿verdad? Como grupos para estudiarlos, se usan técnicas similares, porque muchos de ellos, por ejemplo, son de hábitos nocturnos, viven, por ejemplo, muchos en la hojarasca o comparten muchos tipos de hábitats. Entonces, cuando queremos ir a hacer monitoreo o hacer muestreo de estos animales a nivel de estudios, resulta muy práctico agruparlos y contar estos como uno solo. Pero en realidad es más que todo como una agrupación de comportamiento y que comparten otras características, pero en realidad no están relacionados. Es decir, los anfibios, tenemos por ejemplo las ranas, tenemos a las salamandras, este,
que son animales, bueno, a diferencia de los reptiles no tienen escamas, sino que más bien la piel de ellos es completamente sensible, respiran, gran parte de su respiración se da a través de la piel, mientras que los reptiles, ¿verdad? La característica principal es principalmente esto que tienen el cuerpo cubierto de escamas y que de hecho están muy relacionados, por ejemplo, con las aves. Entonces, bueno, en Costa Rica, de estos dos grupos, tenemos bastante diversidad, se han registrado hasta la fecha aproximadamente unos 213 especies de anfibios, y unas 245 de reptiles. En reptiles tenemos las serpientes, por ejemplo, los lagartos, las tortugas y, por ejemplo, las iguanas o los garrobos. Eh, Gran parte de esta enorme diversidad, ¿verdad? Que esto lo comentaba en otras charlas, se debe principalmente porque Costa Rica es un país extremadamente privilegiado, ¿verdad? Primero que es realmente un puente que une Norteamérica con Sudamérica, ¿verdad? Si usted se fija en un mapa mundi, prácticamente estamos en el centro, somos un puente entre estas dos masas continentales, entonces muchos de los animales de estas dos zonas convergen literalmente acá en Costa Rica, y si sumamos eso con esa ubicación geográfica con todas las montañas que hay en Costa Rica y la diversidad de climas que hay, porque a pesar de que es un país chiquitico, sumamente chiquitico, tenemos bosque seco en Guanacaste, tenemos zonas muy lluviosas, por ejemplo, en la zona norte, en el Caribe, también en la zona sur, y tenemos climas como más frescos, por así decirlo, con un poco menos de lluvia, más ventosos, por ejemplo, en el Valle Central. Y esto, toda esta variedad de climas, pues es ideal para que diferentes grupos de animales se especialicen o crezcan en diferentes tipos de hábitats. Entonces, bueno, somos un país privilegiado y algo similar sucede en el corredor biológico. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación con estos animales en el corredor? Bueno, en relación con los anfibios, se han registrado hasta la fecha 10 especies de anfibios. Se espera que haya muchos más, ¿verdad? Se espera por distribución que haya menos de unas 20 especies. La mayoría de estos anfibios son ranas y sapos, es decir, los que son salamandras, son bastante raras, de hecho no se ha registrado hasta ahorita muchas salamandras en el corredor. Y lo que son reptiles, se han registrado hasta la fecha 33 reptiles y se espera que haya todavía muchísimo más, 74 especies esperables. Y de estos reptiles, la gran mayoría, los que dominan son serpientes, justamente, las favoritas de unos, las no tan favoritas de otros, pero son de los animales que más especies podemos encontrar justamente en el corredor, ¿verdad? Y también la otra gran parte son lagartijas, principalmente, y lo que son iguanas y garrobos. ¿Por qué hay tantas, por qué se espera que haya tantas más especies, ¿verdad? En relación con las comparadas. Bueno, en realidad es que este grupo, en general, vamos a ver más adelante, es un grupo que es un poco difícil de monitorearlo, especialmente en un contexto urbano. De hecho, cuando se hizo ese estudio, este inventario, que fue muy reciente de fauna en general, y que fue a trabajar como anfibios y reptiles, me contaba el experto que trabajó que uno de los retos que él tuvo para hacer este inventario de anfibios y reptiles del corredor era el acceso, ¿verdad? Por un lado estamos hablando de animales que la mayoría son nocturnos, entonces imagínense usted lo difícil que es andar en lugares en San José, como San José Centro, como en Alajuelita, y otras zonas que son un poco peligrosas, imagínense lo que es andar ahí de noche, ¿verdad? Es como muy complicado. Muchas veces él tiene que ir a las giras de campo solo y también el acceso, pues es otra cosa que también dificultaba, ¿verdad? Que sumamos este tema de seguridad con el tema de que hay que ir de noche, ¿verdad? Accesar a muchos lugares del río, pues es muy complicado. Entonces, es realmente difícil monitorear para expertos, expertas, el tema de la herpetofauna en el corredor. Y es por eso, específicamente, que la colaboración todos los ciudadanos para poder saber más qué otras especies tenemos o dónde están estos anfibios es tan importante, ¿verdad? Porque ustedes son vecinos de este río, ustedes tienen el río a la par, y perfectamente una rana o un reptil que esta persona, pues porque la metodología de trabajo de él era limitada, entonces, justamente ustedes que tienen estos animales como vecinos, es que su aporte de registrar especies que se ven es tan importante, ¿verdad? Porque hay mucho más de lo que actualmente se ha registrado, o puede haber mucho más de lo que actualmente se ha registrado. Y por eso es tan importante este tema de los anfibios. ¿Por qué hay tantos anfibios, o se espera que haya tantos anfibios y reptiles? Bueno, realmente también por la diversidad climática que tiene el corredor. A pesar de que el corredor es muy urbano, un 70% del uso es urbano, y si acaso un 3% son áreas verdes y recreativas y como un 12% son áreas naturales, tenemos la ventaja de que hay también una diversidad climática muy importante en esta zona, y también es una zona que une zonas de vida importantes. Por ejemplo, tenemos una influencia como de bosque seco hacia la zona baja, por ejemplo, cerca de la Abuelita, Guatillo, hay influencia de lugares como el Rodeo,
y así la zona alta tenemos ya bosques más húmedos, ¿verdad? Hay una zona de transición y después vamos buscando como bosques más húmedos, más premontanos, típicos de montaña, ¿verdad? Donde vemos muchas orquídeas, muchas bromelias, muchos musgos, ¿verdad? Y ya tenemos aquí una influencia de todo lo que es la cordillera volcánica central o sitios como zona protectora Tibí o la Carpintera, ¿verdad? Entonces, todo esto me hace un mosaico de muchos climas y muchos hábitats diferentes y esto me favorece que hayan muchas especies diferentes en diferentes lugares. Eh, la principal amenaza que actualmente tienen estos grupos es que son muy sensibles a la pérdida de hábitat y pérdida de conectividad biológica, ¿verdad? Especialmente si lo comparamos con otros grupos como las aves o los mamíferos, que evidentemente la capacidad de ellos para moverse es muchísimo más fácil que la que tienen estos animalitos. ¿Verdad? Imagínense usted, si comparamos lo que puede moverse en un día, un sapito o una tortuga, si lo comparamos con lo que se puede mover en un día un ave, ¿verdad? Ya sea un perico o por ejemplo un higüirro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos animales quedan aislados, que es lo que pasa muchas veces en el corredor, por ejemplo, tenemos un hábitat muy interesante en la sabana, o tenemos un parche de bosque también muy interesante, por ejemplo, en la Corina, en Curridabat. Pero ¿qué pasa cuando tenemos animales que quedan aislados en estos sitios, verdad? Como estos sitios no están conectados y no hay bosque que los conecte con otros parches o otras zonas verdes, entonces ellos se quedan atrapados ahí. Y el tema, obviamente, como en todos los animales, es que ellos ocupan moverse para reproducirse, para buscar nuevos territorios, para alimentarse. Y cuando no se pueden mover, es cuando tenemos poblaciones que quedan encerradas. Y cuando estas poblaciones empiezan a reproducirse entre ellas, tenemos ya problemas genéticos y empiezan a aparecer enfermedades. Y es cuando muchas especies empiezan a extinguirse a nivel local, ¿verdad? Muchas poblaciones, perdón, empiezan a extinguirse a nivel local. Y eso es lo que pasa mucho con los anfibios y reptiles. Estas son algunas de las familias más diversas dentro de los anfibios que se encuentran en el corredor. Por ejemplo, tenemos a la familia de Caugastorius, que son ranitas de hojarasca. En general son típicas ranitas que se conocen la mayoría como ranitas de hojarasca. Suelen vivir mucho, bueno, como lo digo, a nivel de suelo, en zonas boscosas, en sitios donde hay mucha hojarasca. Son muy terrestres. Tenemos otra familia que es la bufonia, que es los que se les conocen, entre comillas, popularmente como los sapos verdaderos. Realmente esto de qué es un sapo y qué es una rana, a veces no es tan fácil diferenciarlos, ¿verdad? Porque los nombres comunes no necesariamente se relacionan con ya a nivel taxonómico, ya a nivel biológico, ¿verdad? Más profundo. Pero a estos son los que se les conoce más como sapos verdaderos, ¿verdad? Y los demás, generalmente muchas son ranas, pero también, como les digo, el tema de los nombres comunes no siempre es tan confiable. Tenemos la familia Ilidae, que también es bastante, que son ranas principalmente arbóreas, que también es bastante común. Tenemos la familia Ranie, que también popularmente se les conoce como las ranas, entre comillas, ranas verdaderas, ¿verdad? No es que las demás sean de mentiras, sino que esta es como la que tiene tal vez el comportamiento más típico de una rana, ¿verdad? A menos dentro de nuestro imaginario, ¿verdad? Son ranas muy acuáticas, ¿verdad? Como les digo, esta es de hojarasca, esta es arbórea, pero la mayoría de estas ranas, la familia Ranie, son principalmente ranas acuáticas, es decir, que viven en lagunas, que viven en ríos, que viven en suampos o pantanos. Entonces tiene este comportamiento típico que a veces nos imaginamos con los anfibios, ¿verdad? Entonces por eso se les llama ranas verdaderas, entre comillas. Tenemos la familia Filomedusidae, que aquí tenemos, por ejemplo, las ranitas típicas, perdón, que sale en Costa Rica, en las gorras que sale Costa Rica pura vida y sale la ranita con ojos rojos, ¿verdad? Que es como la más emblemática a veces que se utiliza para turismo. Aquí se encuentra esta y tenemos una prima en el Valle Central, que también ahorita vamos a contarles sobre esta, que es esta acá, la ranita de ojos dorados, y también, bueno, también tenemos otras especies. Y otra familia que también tiene 3 especies, hasta que se han registrado hasta la fecha, es la familia Centrolenia, que también, otra vez, tenemos ranas. De hecho, vemos que las ranas más o menos son como las más comunes en relación con los sapos, o las más diversas, perdón. Y acá tenemos las ranitas de vidrio, que son estas típicas ranitas que son como translúcidas, que se les puede ver hasta los huesitos o se le ven hasta el corazón, ¿verdad? Y los órganos, porque son como transparentes, más o menos, ¿verdad? Y son también ranas que son bastante arbóreas o vivir dentro de la vegetación de los bosques. Ahora, ¿cuáles son los grupos o las especies más abundantes, verdad? A lo anterior era como las familias que tienen más especies, ¿verdad? Los grupos que tienen más especies de anfibios. Pero también tenemos los más abundantes, que son estos de acá, que creo que se ha visto que son como los más comunes, los más abundantes. El sapo común, que está entre los más abundantes, pero en realidad no nos engañemos con la palabra, porque será abundante, pero ya no abundante como antes. No sé, con solo tener, bueno, los que tenemos bastante tiempo de vivir en esta zona,
si somos observadores o siempre nos ha llamado la atención esto de ver animales, yo creo que se hace notorio, ¿verdad? Si prestamos atención, que ya no hay tantos sapos como antes, ¿verdad? Antes estos sapos se metían en las casas y uno los sacaba, ¿verdad? Agarraba la escoba y lo empujaba ahí para que saliera, ¿verdad? Y a veces como, aunque tienen mala percepción, ¿verdad? Estamos hablando de animales que son muy importantes para controlar poblaciones de zancudos y otros que transmiten enfermedades, pero era un animal que era muy común, encontrarlo era muy común, y actualmente, pues, yo no sé ustedes, pero al menos en mi comunidad ya casi que con costos y se ven, y eso está pasando con la mayoría de anfibios, y por eso es tan importante realmente conservarlos y monitorearlos. Ahorita vamos a esa parte, pero este es un anfibio que actualmente todavía está dentro de los más abundantes, pero para que se hagan una idea de que esto de abundante, entre comillas, ya no es tan así, ¿verdad? Y si este es el que puede ser de los más abundantes, imagínense, por ejemplo, con los demás, como podrían estar. Las ranitas de vidrio también hay dos especies que son bastante comunes. Por ejemplo, esta y Alinobatrachium leishmani, esta es la ranita de vidrio, y luego tenemos la otra ranita de vidrio esmeralda, la Rana prosolepon, que son dos especies diferentes que son bastante comunes. Una es mucho más tolerante a hábitats perturbados, que es esta de acá. Esta se encuentra casi que en cualquier lado, en realidad no es muy exigente en cuanto a vegetación. Esta es diferente, esta es casi lo contrario, que es un poquitito, también es común, pero sí es un poquito más exigente en cuanto a tener mejor calidad de hábitat. Pero las dos en general son bastante comunes en todo el corredor y que se han adaptado a vivir en zonas urbanas. La Aspilisca sórdida, que es esta de acá, que también si prestamos atención, muchas veces cerca de ríos podemos encontrar esta ranita. De hecho, hasta muchas veces se encuentra de día porque suele dormir en hojas a veces medio expuestas y se suele diferenciar bastante bien. Y luego esta otra que es de las ranitas llamadas ranas verdaderas que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que es una rana muy acuática también que se puede encontrar. Ahora, ¿qué pasa con los reptiles? Bueno, entre los reptiles, ¿se acuerda que les comentaba que el grupo más diverso, por lejos, era la serpiente, ¿verdad? Las serpientes son los dominantes dentro de este grupo en lo que respecta al corredor. Y bueno, como pueden ver acá, dentro de las familias, ¿verdad? Que se les espera que haya más especies, se encuentra justamente tres familias de serpientes, ¿verdad? Ya ahora tienen, son como diferentes una a la otra, a menos a nivel taxonómico o evolutivo, ¿verdad? Como trabajamos los biólogos. Pero por ejemplo, por un lado tenemos serpientes, las más comunes, ¿verdad? O las serpientes, como las más familiares para nosotros, y por otro lado tenemos, por ejemplo, la serpiente de las víboras, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, terciopelo, ¿verdad? Y otras que también se pueden encontrar en algún lugar del corredor. Y después tenemos otros grupos, como el caso de los geckos y el caso de estas lagartijas de género Norops, ¿verdad? Que son las típicas lagartijas, muchas veces como de bosques, que también ya vean ustedes que disminuye considerablemente la cantidad de especies. Y entre los más abundantes, yo creo que acá muchos también sí los vemos normalmente, porque muchos de estos son diurnos, a diferencia de otros anfibios. Tenemos, por ejemplo, los geckos, ¿verdad? Los típicos geckos que se encuentran en nuestras casas, que siempre están haciendo el sonido característico de ellos. Los basiliscos, que es un reptil, ¿verdad? Que se le conoce como lagarto Jesucristo, que son los basiliscos típicos estos que corren sobre el agua, que corren muy rápido y pueden correr sobre el agua, de ahí viene el nombre. Y a pesar de que son animales que dependen de los ríos o que viven en los ríos, ¿verdad? Principalmente por este comportamiento de que el río es su ruta de escape, a pesar de que los ríos están contaminados, pues sigue siendo una especie bastante común de encontrar en el río. De hecho, en cualquier quebrada o cualquier afluente del María Aguilar, uno presta atención y es muy bastante común verlos ahí, ¿verdad? No son tan exigentes en cuanto a contaminación, por ejemplo. Tenemos otras lagartijitas, como estas que les comentaba, del género Norops, que son típicas lagartijas chiquititas que se encuentran en bosques. El caso de la iguana, el caso de la iguana que hay dudas, realmente hay personas que dicen que las iguanas fueron liberadas, que antes estaban como mascotas o cautiverio, que están en el envío, ¿verdad? Hay muchas como teorías sobre eso, pero también hay biólogos que consideran, herpetólogos que consideran que no, que las iguanas siempre han estado en corredor y que se encuentran dentro de su distribución natural. Entonces, bueno, acá hay realmente, independientemente de cómo llegaron, los ciertos que ahorita son silvestres y están cumpliendo un papel, ¿verdad? Muy importante dentro del corredor como la fauna. Y bueno, tenemos otras, ¿verdad? Como estas lagartijas o esta otra serpiente que también que son bastante comunes, no tan fáciles de ver, pero sí son bastante comunes o entre las más comunes. Ahora, también tenemos especies amenazadas, ¿verdad? La misma iguana que les comentaba, pues, es una especie que se caza mucho para alimentarse, entonces tiene esta condición como amenazada, principalmente por esto. También el caso de la boa,
que se usa mucho, esto se considera amenazada también porque se usa mucho para tenerlas lamentablemente en cautiverio como mascotas. Entonces también tiene esta condición de amenaza, aunque ahorita son comunes en el corredor, pero también es muy probable que muchas de estas serpientes boas que se encuentran fueron mascotas que de repente alguien la liberó, o porque la ley, ¿verdad? Que de repente ya la ley se volvió más exigente, o porque la tenía cuando era pequeñita y en algún momento se hizo muy grande y ya no tenía cómo alimentarla, entonces la liberó. Pero lo cierto es que ya sea porque está naturalmente o porque las personas la liberan, hay bastantes boas en el corredor. Y igual recordemos que una boa realmente es un animal que está siempre alimentándose de ratones, de roedores, y son excelentes controladores de plagas, ¿verdad? De estos animales. Entonces, aunque a veces nos dan miedo, realmente son animales sumamente importantes para los ecosistemas. Bueno, la tortuga, también, el caso con las tortugas, que también está esta duda de realmente si fueron especies domésticas que se liberaron o si están ahí. Hay como un debate, pero lo cierto es que también este, ahorita es una especie amenazada si se han encontrado dentro del corredor. Vea que esto se repite mucho con anfibios y reptiles. Yo creo que es una amenaza que no tienen otros grupos, ¿verdad? Yo creo que son muy famosos estos animales como tenerlos en cautiverio, y por eso es que hay especies que también están amenazadas, especialmente por esto, porque las personas las comercian ilegalmente o las tienen ilegalmente como mascotas. Y tenemos ranitas, por ejemplo, también esta ranita, la rana de ojos dorados, que es la que les comentaba anteriormente. La situación con esta rana es que es una especie, bueno, que está amenazada en Costa Rica, es una especie que las poblaciones se han reducido muchísimo en algunos lugares, ¿verdad? Y ya en esos lugares, por ejemplo, que esto pasa con muchas ranas, que en lugares como Monteverde, o en lugares como el Parque Nacional Bravo Carrillo, ¿verdad? Que aunque son puro bosque, y uno se imagina que estos lugares están súper bien conservados, por alguna razón, muchas especies de anfibios se están extinguiendo, ¿verdad? Localmente. Esto a veces sucede por las enfermedades que tienen, ¿verdad? Hay una enfermedad que está muy relacionada con el cambio climático, que es por un hongo, que debido al aumento de la temperatura y estos efectos de cambio climático, pues resulta que este hongo encontró con este cambio climático, con este aumento de temperatura, encontró como su ambiente ideal para crecer y proliferarse de maneras increíbles. Entonces está infectando a un montón de especies de ranas, de poblaciones de ranas, y estas se están extinguiendo. Entonces, independientemente de qué tanto bosque tenemos, ahorita tenemos una problemática enorme porque el cambio climático está afectando muchas especies de anfibios principalmente. Entonces, bueno, se ha visto que estas ranas se han extinguido de muchas zonas que sean bosques, y por alguna razón dentro del corredor, este, como que de repente como que surgieron las poblaciones, ¿verdad? Como que en un momento no se registraban, pero a partir de cierto año, ya hace bastantes años, se empezaron a detectar y ahora son relativamente comunes en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya sido una población que surgió, que se hizo, por ejemplo, que se haya hecho resistente a este hongo, entonces como que resurgió y ahora tenemos algunas poblaciones, o puede ser por otro factor, ¿verdad? Pero lo importante es que son especies que a nivel país están amenazadas en otros lugares y que están desapareciendo en otros lugares, y el corredor biológico le está dando hábitat. Entonces, tenemos un corredor biológico urbano que no es solo importante para conservar las especies, ¿verdad? La población, sino incluso las especies a nivel país y a nivel mundial. ¿Y por qué digo a nivel mundial? Porque esta rana resulta que en todo el mundo solamente se encuentra en Costa Rica. Entonces, si en Costa Rica está apareciendo lugares y justamente sus principales poblaciones se ha visto que están, por ejemplo, en el Valle Central, entonces ya esto lo hace que esté sumamente amenazada a nivel mundial. Entonces, casi que dentro de todo el territorio en el mundo, casi que su hábitat principal, gran parte, es justamente el Valle Central, que es donde está todo urbanizado. Entonces, por eso es una especie tan amenazada a nivel mundial. Entonces, bueno, ya como comprendiendo este contexto de cómo está la situación con los anfibios y reptiles, la siguiente parte es entonces cómo son los anfibios y los reptiles dentro del monitoreo o dentro de los indicadores biológicos. Bueno, para repasar un poco este tema de qué es una especie indicadora o qué es esto de monitoreo, en resumen, como dice la palabra, una especie indicadora es una especie que a mí me está indicando algo, que me da información, ¿verdad? En palabras muy sencillas, por ejemplo, si yo estoy en la sabana y yo veo que hay una águila pescadora en un árbol que está comiendo, entonces yo puedo inferir que como es un ave que se alimenta de peces, que el hecho de que yo la vea ahí quiere decir que en el agua hay peces. Es decir, con solo ver esta águila pescadora, ya es un indicador de que en esta laguna tiene que haber peces, porque si está ahí es porque está comiendo, ¿no?
Entonces, obviamente hay que tener a veces cuidado con cómo interpretamos la información, pero en resumen, este tipo de relaciones es cuando nosotros vemos o nos referimos a una zona indicadora. Entonces, así como por ejemplo esta águila es indicadora de que hay peces en un humedal, otro animal o otra especie puede ser indicador de que un río está limpio o puede ser indicador de que hay conectividad en el corredor, ¿verdad? De que tantos parches de bosque están conectados entre sí. O puede ser indicador de que un bosque está relativamente bien conservado, ¿verdad? Entonces, este tipo de especies son las que nosotros resaltamos, ¿verdad? Que tienen valor como indicadores, pero que también se pueden utilizar para monitoreo con la participación de comunidades, es decir, de ciencia ciudadana, es lo que se está priorizando dentro de este programa. Entonces, ¿por qué es importante los anfibios como indicadores? Bueno, sobre este tema, los que han asistido a otras charlas, yo les he comentado que no existe los animales que sean indicadores perfectos. Es decir, nosotros podemos usar aves como indicadores, podemos utilizar mamíferos, podemos utilizar ranas, podemos utilizar insectos, plantas, cualquier grupo, uno puede utilizarlo como indicadores y todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Es decir, ninguno es perfecto. Por ejemplo, con las aves vimos que tienen una facilidad que siempre se ven, que son fáciles de ver, que hay muchas especies, pero tienen desventajas también. Por ejemplo, yo no puedo monitorear aves si no tengo binoculares o si no tengo una cámara, ¿verdad? Que a veces es un equipo muy importante, entonces ya lleva un costo económico. O por ejemplo, el de las aves, que como estas se mueven mucho, como vuelan mucho, entonces no son tan buenas indicadoras de conectividad, muchas de ellas. Entonces lo mismo pasa con los anfibios. Entonces, ¿qué ventajas tiene este grupo, verdad? ¿Por qué es importante monitorearlos? Bueno, uno, que tienen una relación estrecha con los parámetros del ambiente. Como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Ellos se respiran gran parte, principalmente las ranas, ¿verdad? Ellos respiran gran parte por la piel, entonces son sumamente sensibles y tienen una relación muy estrecha con la temperatura, con la humedad y con las lluvias de un lugar, ¿verdad? Ellos dependen mucho de todos estos parámetros. Entonces, cuando esto empieza a cambiar, por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, cuando la humedad se reduce o cuando las lluvias se reducen, que todos son efectos de cambio climático, entonces ellos se van a resentir muchísimo. Entonces ya por ahí son muy buenos indicadores de estos parámetros del ambiente, ¿verdad? Lluvia, temperaturas, humedad y por lo tanto cambio climático. Son buenos indicadores a nivel de microhábitat, es decir, se ha visto que a nivel muy local, ¿verdad? Ya empiezan a haber cambios cuando tenemos otras afectaciones en el ambiente, entonces les hace también muy buenos indicadores por ese lado, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser indicadores a nivel incluso de jardines o niveles de lugares ya como a nivel local, porque son bastante sensibles. Este, Tienen movilidad reducida, lo que les comentaba anteriormente, era que la ranita, imagínense una ranita, que somos una ranita y que queremos movernos de un lugar a otro, imagínense ustedes el enorme esfuerzo que esto requiere en comparación con como si fuéramos un coyote o como si fuéramos un jigüiro, ¿verdad? Que podemos volar. Entonces, como se pueden mover tan poquito y ocupan muchas veces que haya bosque, que haya vegetación para moverse, para que no se los coman, por ejemplo, no verse, no estar muy expuestos, entonces ellos se afectan mucho cuando los hábitats, cuando los ecosistemas se desconectan, cuando quedan aislados. Si, por ejemplo, que les dije el ejemplo, si tenemos una ranita que está en la sabana, imagínense lo difícil que es para esa ranita, aunque pueda encontrar un lugar o un hábitat muy bueno en ese lugar, imagínense lo difícil que es para ella poder salir de la sabana para ir a colonizar otro sitio o para ir a reproducirse con otra rana que está en otro sitio, ¿verdad? Es una labor titánica porque no está conectado con otros ambientes, ella no puede correr, no puede volar, entonces son excelentes indicadoras de que los ecosistemas están conectados y es algo que se ocupa para poder conservarlos. No requieren equipo muy especializado, es decir, básicamente es ir a trabajar de noche y tener un foquito, y las ranas usted no ocupa binoculares, usted puede identificarlas por canto, puede identificarlas una vez que la tiene en la mano, que se la puede atrapar, entonces, o con solo verla, entonces no ocupa invertir plata para poder monitorear ranas. Y también, y eso es algo muy, muy importante, son especies termómetro, se les conoce popularmente como termómetro. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente porque muchos de estos animales de petrofauna, por ejemplo muchos anfibios, ellos son tan delicados que se ha visto que son tan sensibles que cuando algo malo pasa en el ambiente son de los primeros que se resienten. Es decir, si nosotros tenemos problemas por cambio climático o tenemos problemas porque se está deforestando, porque se está cazando, porque estamos dañando el ambiente en general, entonces los primeros que se van a resentir son las ranas.
sea, al final, eventualmente todos los animales van a empezar a extinguirse uno del otro, ¿verdad? Van a desaparecer los insectos, van a desaparecer los mamíferos, van a desaparecer las aves, pero no todos desaparecen espontáneamente. Hay unos que desaparecen primero y otros que van desapareciendo después, ¿verdad? Como con un efecto en cadena. Entonces, los que están muchas veces dentro de esta primera línea, de los que se resienten primero, se encuentran en gran parte muchos de estos anfibios. Entonces, ¿qué podemos hacer o de qué nos sirve esto? Que cuando nosotros vemos que la población de anfibios está disminuyendo, es mi primera alerta o una de mis primeras alertas de que vamos a tener un efecto cadena que al final va a afectar a todos los demás. Entonces, ¿qué ventaja me da esto? Bueno, que yo puedo monitorear este grupo y yo me puedo enterar de un problema antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea irreversible. Entonces es como un termómetro que me está diciendo a mí que las cosas están bien o que las cosas no están tan bien y a partir de eso yo puedo tomar decisiones como una emergencia para poder recuperar las especies. Entonces es muy, muy importante monitorear estos grupos precisamente por esta sensibilidad, ¿verdad? Que está muy relacionado con esta relación que tienen con el ambiente, con los temas de microhábitat, ¿verdad? Y con la movilidad y todos estos temas de acá. Entonces por eso es tan importante monitorearlos. Ahora, como les decía, no existe grupo perfecto, ¿verdad? Todos los grupos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y con la cetofauna, pues también sucede esto. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, hábitos nocturnos, ya esto ya le presenta un reto, principalmente si hablamos de un contexto urbano, ¿verdad? No es tan fácil ir a monitorear anfibios y reptiles de noche en San José o en zonas urbanas, ¿verdad? Por un tema de peligro, de riesgo. Entonces, es complicado, no es imposible, pero es complicado, ya esto requiere un esfuerzo adicional, dificultad de verlo, también, ¿verdad? Esto se puede sumar a esto, de que muchos de estos animales son excelentes camuflándose, son excelentes ocultándose, y pasa, por ejemplo, con las serpientes, ¿verdad? Que muchas veces las serpientes las tenemos ahí nomás y son tan buenas camuflándose o son tan inactivas, ¿verdad? Que se pueden quedar muchos sitios que cuesta verlas, entonces obviamente si cuesta verlas, es difícil monitorearlas, ¿verdad? Por ejemplo, si lo comparamos con las aves, que son muy fáciles de ver en términos generales. Hay muchas especies que cuesta identificarlas, ¿verdad? Que también eso es un reto y creo que es de los principales retos, especialmente si hablamos de monitoreo con comunidades, con ciencia ciudadana, ¿verdad? Porque dura muchos años adquirir experiencia para poder identificar especies de ranas o especies de serpientes o especies de lagartijas. Entonces, muchas de las especies, aunque puedan ser muy buenas indicadoras, y ahorita vamos a ver esa parte, eh, como son tan difíciles de identificar, entonces no funcionan para que sean monitoreadas por ciencias ciudadanas, ¿verdad? Entonces van a ver que aquí tenemos muy poquitas especies que definimos como indicadoras y especialmente es porque estas especies resulta que son las más fáciles de identificar, entonces es donde más podemos buscar apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? Porque cualquier persona con un poquitito de entrenamiento ya puede identificarla fácilmente, pero lamentablemente a nivel de grupo general, muchos de estos son bastante difíciles de diferenciar uno del otro. Y otra problemática que tienen, o otra desventaja, por supuesto, es la falta de sensibilización que hay con algunas especies, ¿verdad? Que recordamos que nuestro objetivo principal es motivar a las comunidades para que se animen y nos ayuden a monitorear estos animales, ¿verdad? Porque, como les digo, es muy difícil monitorearlos, pero queremos ayuda para saber cómo están las poblaciones de algunas especies y de anfibios y reptiles en general del corredor. Ahora, ¿cómo hace usted para convencer imagínense, tal vez aquí muchos que están aquí porque realmente les gustan los animales y les llama la atención, pero pensemos en el ciudadano generalizado, ¿verdad? El común y corriente, ¿verdad? Hay excepciones, pero la mayoría de ellos, ¿cómo convence usted a un vecino, una vecina, de que queremos tener más terciopelos en el corredor porque es muy importante tener terciopelos? O que queremos tener más sapos, o que queremos tener más serpientes, o que queremos tener, bueno, en otro lugar con cocodrilos o con caimanes. Es difícil, ¿verdad? Es como, tal vez todos queremos conservar quetzales, todos queremos conservar caciques o yigüirros o animales que nos parecen muy lindos o nutrias, pero es difícil este, convencerlos para conservar esos animales que lamentablemente son impopulares, ¿verdad? Por un tema de desconocimiento, porque falta educación ambiental, porque falta sensibilización, porque creemos que son dañinos, que no sirven para nada, pero lo contrario realmente es que son animales que son sumamente importantes para los ecosistemas por las razones que les decía, ¿verdad? Porque controlan poblaciones de insectos, como por ejemplo las ranas se alimentan de mosquitos, se alimentan de otros insectos que transmiten enfermedades, las serpientes se alimentan de ratones y ratas que son una plaga súper grande en el corredor, son termómetros, ¿verdad? Entonces nos sirve conservarlos para poder monitorear los ecosistemas a tiempo, ¿verdad? Entonces tienen un montón de beneficios
pero hace falta invertir también en educación ambiental para que las personas también nos ayuden a conservarlos, ¿verdad? Entonces hay una labor extra de que ocupamos hacer educación ambiental acompañado de monitoreo para poder conservar estos animales o muchos de estos animales. Ahora, ¿cuáles son estas especies que nosotros priorizamos dentro de este programa del corredor biológico para monitorear? Bueno, son 4 especies, son poquitas, como les decía, pero es en parte por esto el tema de la identificación. Entonces, la primera especie que tenemos es la rana brillante de bosque, la Litobates waterwitchi, que es esta de acá. En gran parte de por qué la seleccionamos es por lo que les digo, la identificación. Van a ver que estas 4 son bastante fáciles de identificar y esta, que es de la familia Ranidae, las que les comentaba que son las ranas comunes o las ranas verdaderas que son muy acuáticas, esta es de esa familia y se distingue fácilmente porque tiene estas manchitas amarillas en los muslos. No hay otra rana en el corredor que tenga estas características y con solo esto ya usted sabe que es una rana brillante de bosque y es una rana que también es común en algunos lugares del corredor. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta especie como indicadora? Bueno, primero su hábitat, es una rana este, que está asociada mucho con zonas boscosas y con bosques ribereños. Segundo, la reproducción, y esto también es algo sumamente importante y hay que resaltar de esta rana. ¿Por qué? Tal vez alguno se puede preguntar, ¿por qué tenemos especies o tantas especies o tantas ranas en algunos de lugares del corredor si el río está tan contaminado? Pueden decir algunos, ¿verdad? Si son especies tan sensibles, ¿cómo es posible que tengamos tantas ranitas de vidrio a orillas del río, ¿verdad? ¿Cómo hacen ellas para sobrevivir con ríos tan contaminados? Y lo cierto es que estas ranitas, por ejemplo, la rana de vidrio, la rana de ojos dorados, ellas se mantienen, a pesar de que el río esté tan contaminado, se mantienen porque ellas no necesitan poner los huevos en el río. Ellos ponen los huevos en hojas, ya sea en la hoja de un árbol, en la hoja de un cafetal o en cualquier otra hoja, y después de eso, con cualquier saquito o con cualquier zona inundable que se haga por las lluvias, ellas se pueden reproducir. Entonces, por eso es que muchas de estas ranas están logrando sobrevivir a pesar de la contaminación que hay en los ríos. El tema con esta ranita es que ella es la única que se reproduce o que todo su ciclo realmente lo hace ligado con los ríos. Entonces, por este sentido, es una excelente o una buena, pero una buena indicadora de calidad de agua, de que estos ríos, si tenemos ríos muy contaminados, definitivamente esta es una ranita que se va a resentir y que probablemente vaya a empezar a extinguir. Entonces, esta rana para nosotros es una muy buena indicadora de que donde está es porque el río todavía está de alguna manera suficientemente limpio o no está tan terrible, ¿verdad? Como está en otros lugares, y que en los lugares donde más bien está sucio, queremos que cuando se empiece a limpiar, empecemos a ver más de estas ranitas de acá. Entonces, bueno, también indicadora de conectividad, todas las ranas van a ser muy buenas indicadoras de conectividad y también todas van a ser indicadoras de cambio climático. La segunda especie es esta de acá, que es la rana de vidrio esmeralda. De hecho, acá me disculpo porque les iba a compartir un audio, pero tengo que salirme un toque para compartirlo, porque le di compartir presentación, pero no compartir sonido. Entonces, me permiten un momento. Listo, creo que ahora sí. Ok, la rana de vidrio esmeralda, les comentaba que tenemos 2 ranas de vidrio que son las más comunes en el corredor. Está esta de acá, la Hyalinobatrachium fleischmanni, da este nombre rarísimo, que es muy común, y está esta otra, que es la espadarrana prosolepo. Las dos son ranitas de vidrio. ¿Cuál es la diferencia de estas? Bueno, esta de acá, la que está aquí abajo en la izquierda, bueno, perdón, en la parte inferior derecha que estoy señalando, que está por el río, esta es más tolerante a perturbación. Esta realmente se ha visto en cafetales, en charrales, en zonas que mientras tenga un poquitito de vegetación, ellas realmente no son tan exigentes y se la juegan casi que en cualquier lado, por decirlo así. Mientras que esta otra ranita, la rana de vidrio esmeralda, sí es más exigente en cuanto a calidad de hábitat y ella se ocupa que haya más vegetación, que haya más estructura, ¿verdad? Más complejidad en vegetación. Entonces, por ese sentido, es una mejor indicadora de que tenemos áreas naturales o bosques con un mejor estado de conservación, ¿verdad? No necesariamente va a ser un bosque pristino, ¿verdad? Súper conservado, súper virgen o súper maduro, pero sí es un bosque que ya tiene más estructura, que ya está mejor conservado, ¿verdad? Que también no son tan comunes dentro del corredor. Esto también es buena indicadora porque se identifica con relativa facilidad, ¿verdad? Primero vemos, es una rana de vidrio, tiene los ojos así como psicoélicos, ¿verdad? Que uno puede verlo.
Y también los machos se pueden distinguir muy fácil porque tiene esta espina humeral, que es esta estructura que tiene aquí una patita que estoy señalando, ven que es como una espinita que sale como del hombro. Bueno, esto lo tienen los machos y lo usan para pelear entre ellos, para defender el territorio, ¿verdad? Ustedes saben que muchos animales, cuando se van a reproducir, ellos tienen ese comportamiento de que los machos suelen pelear o suelen hacer cantos y al final el ganador obviamente es el que logra reproducirse. Entonces ellos se colocan en hojas, encima de los árboles, ¿verdad? En lugares altos, empiezan a cantar y si llega otro macho y se acerca, van a empezar a pelear y esto lo usan para poder como agarrar o prensar al otro macho y poder tirarlo de las hojas. Entonces, tienen esto los machos y con eso se puede distinguir fácilmente. Además de que los machos se pueden distinguir también por el canto, y eso es lo que le quería compartir también acá. Es un canto, espero que se logre escuchar bien. Voy a subir acá el volumen. No sé si logran distinguir, pero es como un tic-tic, ¿verdad? Son como dos notas seguiditas una a la otra. Voy a poner otra vez rápidamente. Espero que se haya escuchado bien. No sé si el volumen. Pero es este Sí, tic-tic. Sí, muchas sí gracias. se escuchó un poquito, yo sí, Ah, un un poquitito, poquito. Bueno, sí. pero bueno, el tema, como por lo menos escuché un poquitico, no sé cómo subirle más el volumen. El tema con este tic-tic, ¿verdad? Es que cuando imaginemos el escenario de que nosotros estamos haciendo monitoreo y con solo ir de noche cerca del río y escuchar este tic-tic, no hay otra rana que haga ese sonido como ellos. Entonces, ya cuando nos hacemos familiares con este sonido, va a ser muy fácil saber que está esta rana en el río, aunque no podamos verla, que puede pasar porque, como les digo, están en la parte alta de los árboles, aunque no podamos verla, ya va a ser fácil identificar con solo aprenderse cómo es el canto de ella. Entonces ya ahí también es bastante efectiva para monitoreo y para monitoreo especialmente con ciencia ciudadana. Entonces, bueno, estas aquí son indicadoras, como les digo, de que tenemos áreas con bosques relativamente conservados, de que tenemos zonas conectadas, ¿verdad? Porque como les digo, para las ranas siempre va a ser difícil moverse de un lugar a otro. Entonces son excelentes indicadoras de conectividad, también de contaminación y igual de cambio climático también. Y la última ranita que tenemos como especie indicadora es esta acá, que es la rana de ojos dorados. La razón, como les comentaba anteriormente, es una rana que a nivel mundial, uno de sus principales hábitats se encuentra justamente en el corredor biológico María Aguilar, en el Valle Central. Entonces es bastante importante conservarlas porque está muy amenazada. Entonces esta está seleccionada como una especie indicadora de calidad de hábitat porque también ellas viven en cafetales, viven en bosques secundarios o incluso charrales, pero siempre van a depender de vegetación porque ellas ponen sus huevos en hojas. Entonces sí me preocupa que haya cierto tipo de vegetación relativamente complejo y principalmente tener zonas conectadas, que es lo que actualmente casi no tenemos, ¿verdad? No tenemos suficientes cafetales o zonas verdes conectadas entre sí, entonces es una excelente indicadora en ese sentido. Además de que es una especie amenazada y obviamente, ¿verdad? Si tenemos una especie que está amenazada y que es tan sensible a la pérdida de conectividad, entonces tenemos dos elementos que nos hacen que sea una especie muy propensa a desaparecer en cualquier momento, entonces por eso es tan importante monitorearla. También está el tema, igual que las otras, que se distinguen muy fácil, ¿verdad? Es una ranita que es como la típica rana pura vida de Costa Rica, ¿verdad? Como esta de ojos rojos, pero se diferencia porque tiene los ojos dorados y de ahí viene su nombre. Entonces también es bastante fácil identificarla, incluso también por el canto. Y aquí les voy a compartir también el canto de esta, que es bastante también, que es único dentro de la especie. Espero que haya escuchado, seguro se escuchó bajito también, pero es un canto típico de una rana, ¿verdad? Lo que nosotros nos imaginamos que hace una rana, en realidad no muchas hacen así, pero este es típico de ella y por eso también se puede identificar. Ahora, ¿qué pasa con esta rana? Bueno, actualmente está en el corredor, se han encontrado algunas poblaciones, por ejemplo, en Curriabat se sabe que hay una población, cerca de Simón Bolívar se sabe que otra población, y casi que como a nivel local hay algunas poblaciones. ¿Cuál es nuestro reto? Bueno, ocupamos conectarlas
Como les digo, porque cuando no están conectadas, vamos a tener ranitas que se van a reproducir entre ellas, se van a reproducir con primos, se van a reproducir con hermanos, ¿verdad? Entre toda la familia, y esto va a ocasionar, a tener problemas genéticos. Entonces ocupamos con urgencia conectar estas poblaciones para que se puedan reproducir de una manera sana. Y el cuarto y último indicador, el único representante que tenemos dentro de los reptiles, es esta lagartija, que es la lagartija espinosa. ¿Y por qué escogimos esta lagartija entre todos los reptiles? Bueno, uno, porque es fácil de identificar, ¿verdad? Es una lagartija espinosa, como dice la palabra, tiene esas escamas que parecen como espinas, es verduzca y tiene la colita como celeste. Yo creo que muchos de nosotros la hemos visto en nuestros jardines, es una lagartija que antes era muy común, que se veía en todos lados, y los que hemos prestado atención, creo que podemos haber notado que ya no son tan comunes como antes. Y bueno, en realidad eso es lo que está pasando y ya son muchos herpetólogos que se han dado cuenta, que han comentado esto, de que estas lagartijas están empezando a disminuir o parece que de verdad están empezando a disminuir sus poblaciones, principalmente en el GAM, en toda la parte urbana. ¿Por qué? Porque son lagartijas que encontraron un excelente lugar dentro de los jardines de las casas, ¿verdad? Porque ahí tenían su alimento, ahí se alimentan de cucarachas, de insectos, de cualquier animal que encuentren, y el jardín, ¿verdad? Encontraban su refugio y como tenían también piedritas y todo, o los muros, entonces ahí se colocaban en el día para tomar sol y tenían todo, ¿verdad? Tenían sol, tenían alimento, tenían refugio y aunque fuera un lugar chiquitito, para ellas era suficiente y ahí estaban encantadas. Como ahora, actualmente se están reduciendo los jardines que tenemos en San José y en otras zonas urbanas, ya tenemos menos jardines y especialmente ahora los jardines que quedan no están conectados entre sí con otras áreas verdes, entonces está pasando que ahora están disminuyendo las poblaciones. Entonces, nuestro interés es incentivar que las personas se animen más a tener más jardines y hacer conciencia de que estos jardines ofrecen hábitats para animalitos como este de acá, que es la lagartija, y que este animalito nos ofrecen otros servicios, como por ejemplo el control de poblaciones de insectos que tal vez a muchos no nos gustan, ¿verdad? Como el caso de las cucarachas. Entonces nos están ofreciendo un servicio de alimentarse de estos animales que a muchos no nos gustan y que es importante que tengan alguien que se alimente de ellos, ¿verdad? Que alguien que los controle. Entonces, tenemos esta como indicadora de áreas verdes urbanas, especialmente de calidad o de cantidad de jardines y qué tan conectados están los jardines uno del otro. Ahora, como les decía, hay muchas otras especies que pueden ser indicadoras, pero lamentablemente, como son tan difíciles de identificar, no cumplían el objetivo de ser especies para que las comunidades participaran con nosotros. Entonces, por ejemplo, solo como para comentarles el dato, estas lagartijas de género Norox, o que también a veces les conoce como Anolis, son excelentes indicadoras de calidad de hábitat. Y se ha visto que en lugares, incluso en lugares muy conservados, como por ejemplo la selva, en Sarapiquí o Monteverde o otros lugares, por la pérdida de conectividad o por la fragmentación de bosques, estas poblaciones están disminuyendo muchísimo, ¿verdad? Por cosas muy sensibles que a veces al ojo humano no lo percibimos, pero ya cuando hacemos estudios, sí nos damos cuenta que están habiendo daños en el ambiente por pérdida de conectividad, porque se fragmentan, porque hay más contaminación, etcétera. Entonces sí se ha visto que estas son muy sensibles a estas afectaciones. Lamentablemente, bueno, en el corredor tenemos varias especies de noro y realmente cuesta mucho identificarla una de la otra, ¿verdad? Hay que tener en la mano y tener mucha experiencia porque algo que pasa con las ranas y con los reptiles es que muchas veces los colores no son buenos indicadores para una especie. Verá, una ranita puede tener un color verde, puede ser café o puede ser como azulada y es la misma especie. Y algo parecido pasa con los reptiles. Pueden tener muchos colores o muchas manchas diferentes dentro de la misma especie y realmente son cosas más sutiles las que se usan para identificarlos y para eso hay expertos que duran mucho tiempo estudiando para poder hacerlo correctamente. Entonces, como les digo, hay muchas otras especies indicadoras, pero como son tan difíciles de identificar, entonces por eso escogimos estas cuatro que son las que les presenté anteriormente. Ahora, ¿cómo es el tema del monitoreo de la herpetofauna? Bueno, ya para ir finalizando, en general, en, en la herpetología, ¿verdad? Que es como se le conoce esta rama que estudia a la herpetofauna, anfibios y reptiles, este, hay muchas metodologías de muestreo, ¿verdad? Se usan transectos, se usan parcelas, hay varias metodologías para poder identificar poblaciones, ¿verdad? Usualmente se usa la inspección por encuentro visual y auditivo, es decir, que usted hace una parcela o construye un transecto o hace varios recorridos y en usted va anotando todas las especies que logra ver y todas las especies que logra escuchar. También a veces se utilizan trampas
que esto funciona muy bien, por ejemplo, con lagartijas o con algunas ranas, ¿verdad? Que con solamente ellos tienen como un caminito y usted logra taparles el caminito, pues resulta que si aquí va una lagartija, por ejemplo, y le topa con esta mallita, la reacción natural de ella no tiene camino, es empezar a rodear la malla o la reja y empezar ahí por la orilla, por la orilla, por la orilla hasta que encuentre una hendidura. Y cuando se encuentra aquí con una trampita, pues es su único camino que va a tomar y ya, ya ahí es fácil como capturarla y ya identificarla. Pero realmente, bueno, este tipo de muestreos son más para estudios, ¿verdad? Son ya más para hacer estudios biológicos y más que todo como por profesionales. Y también acá aprovecho para comentarles a ustedes cuál es la idea de este programa de monitoreo con la ciudadanía y con el comité local. Eh, en realidad, como les digo, la idea de este programa o la idea de que las personas monitoreen la fauna no es reemplazar el papel del biólogo o la bióloga o el investigador o la persona profesional que se encarga de eso. ¿Por qué? Porque al igual como existen profesionales, ¿verdad? Que si yo estoy enfermo, yo tengo que ir con un doctor, yo no voy a ir con un arquitecta, con un abogado, también para eso está el biólogo, para eso está el investigador, ¿verdad? Para hacer ese tipo de estudios. O sea, no es un reemplazo. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, decirle a un doctor o a una doctora que me enseñe a mí, que me capacite para yo aprender a diagnosticar mis enfermedades, ¿verdad? Que yo pueda decir que si tengo cáncer o no tengo cáncer, porque para eso ese doctor o esa doctora estudió montones de años, estudió 5 o 6 años o hasta más para aprender a hacer eso. Entonces, de igual manera, es muy difícil, ¿verdad? Que una ciudadanía o que un comité local donde hay expertos y expertas de un montón de temas diferentes, ¿verdad? No todos son expertos en biología o en manejo de vida silvestre, no podemos capacitarlos a ellos para que ya aprendan a hacer este monitoreo, ¿verdad? Porque son muchos años que se usan eh, de, de estudio para poder hacerlo. Entonces, ¿quiere decir que eso que nosotros no podemos hacer monitoreo? No. Y voy a usar el mismo ejemplo que usaba con el caso del doctor o la doctora. Usando el mismo ejemplo, ok, el doctor no me puede capacitar a mí para que yo pueda diagnosticarme un cáncer, pero ¿qué sí puede hacer el doctor o la doctora? Sí me puede dar a mí herramientas, conocimientos o enseñanzas para que yo pueda hacer chequeos en mi cuerpo todos los días y poder detectar alertas. ¿Qué tipo de chequeos? Bueno, por ejemplo, con el tema de cáncer, yo puedo aprender, o el doctor me está enseñando a mí, que yo tengo que chequearme siempre los lunares, ¿verdad? Que yo tenga los lunares de tanto tamaño, ver que no crezca mucho, ver que no cambie de color, ver que no cambie la forma o las protuberancias que tengo. Igualmente, por ejemplo, con temas como cáncer de mama o también con los hombres, cáncer de testículos, o sea, otras cosas así por el estilo. El doctor también nos enseña, por ejemplo, a nosotros a hacer chequeos todos los días, ¿verdad? Que yo puedo chequear para ver que no tenga como una pelotita o una protuberancia o algo que sea como anormal y ya esto es un tipo de monitoreo. ¿Por qué? Entonces, si yo encuentro algo, por ejemplo, si yo veo que un lunar mío está cambiando de color y lo veo como extraño, o si yo veo que tengo una pelotita en algún lugar que está como extraño, ¿quiere decir esto que yo tengo cáncer? No necesariamente, pero ya es una alerta que me da a mí para ir a visitar a este doctor, a esta doctora, para que ahora sí haga un estudio más profundo. Entonces, este programa de monitoreo con aves, ¿verdad? El conteo de aves, el conteo de anfibios, que también les voy a comentar ahorita más adelante, y que la ciudadanía ayude a monitorear esta fauna, es esto mismo. Es este chequeo que hacemos con nuestro cuerpo, este chequeo lunares, pero a nivel de biología. Es decir, es la primera línea que nos va a permitir a nosotros estudiar o conocer, ¿verdad?, cómo está esta población de anfibios, cómo están las aves, y cuando nosotros detectamos algo anormal o una alerta, en ese momento, ok, ahora sí, ya tenemos una razón para poder contactar a los expertos o expertas que vengan y hagan estudios específicos. Entonces, esto es lo que buscamos con este conteo, ¿verdad? Por eso es que no hacemos transectos ni ninguna metodología muy avanzada, sino que el objetivo es que el comité local, con ayuda de las comunidades, pueda hacer estos estudios anuales, ¿verdad? De anfibios, que use aplicaciones, ¿verdad? Que realmente use aplicaciones de deporte cuando hay una especie, para hacer este chequeo anual y hacer esta primera línea de monitoreo y cuando detectemos algo que nos parece que puede ser de alguna alarma, entonces tengamos ahora sí más herramientas para poder buscar a profesionales y hacer acciones de conservación, ¿verdad? O estudiar más a profundidad una población. Entonces, bueno, al igual como teníamos un conteo tenemos un conteo de aves que hacemos todos los años, que de hecho ahorita queremos hacer otro conteo, ahorita en marzo, está de hecho para el 20 de marzo,
haciéndoles un poquito de policía, y ya estamos, va a ser un conteo más pequeñito, pero se quiere hacer este y se quiere mantener también el conteo navideño, que sí es un poco más grande. Al igual de eso, queremos hacer un conteo anual de anfibios en algunos puntos específicos o claves del corredor, que son estos de acá. Entonces la idea es tener puntos en lugares que cumplan con características, por ejemplo, que sean seguros, contar con personas de las comunidades que acompañen. Creo que esto siempre es importante porque, como les digo, uno de los problemas que tuvo el biólogo que estaba encargado de hacer el inventario que se hizo en esta zona, uno de los conflictos que tuvo es que el tema de seguridad o el tema que él no conocía a dónde esos lugares podía acceder, le impidió poder hacer muestreos, pero cuando tenemos personas de las comunidades, vecinos que acompañan estos procesos, ¿verdad? Al haber más personas, también estos lugares, estos monitoreos se vuelven más seguros también. Entonces, queremos hacer rutas, como al igual que con Aves, queremos hacer puntos con apoyo de expertos y expertas, con apoyo de comunidades y con apoyo de comité local, para ir a hacer un monitoreo anual de los anfibios y especialmente tratar de buscar estas especies indicadoras que son más fáciles de identificar. La idea de este conteo es que sea en abril. En abril es la fecha ideal para monitorear esos anfibios porque es cuando empieza la época lluviosa y es cuando ellas empiezan a cantar, los machos empiezan a cantar para reproducirse. Entonces, como les digo, hay muchas especies que es muy fácil identificarlas por el canto y obviamente también ellas se reúnen más en algunos lugares y es más fácil monitorearlas. Y obviamente tiene que ser un monitoreo nocturno, pero para eso la idea es contar primero con mucho apoyo de comunidades que quieran involucrarse para hacer lugares con conteos más seguros y también con apoyo, por supuesto, de fuerza pública o fuerza municipal, que para eso también está el comité local, que ayude también a hacer este tipo de conteos. Entonces, es algo que se quiere empezar a implementar para poder monitorear este grupo tan importante como son los anfibios y los reptiles. Ahora, ¿cuál es la otra gran herramienta que tenemos para hacer este monitoreo? ¿Verdad? Uno es el conteo, que vamos a hacer, que se quiere hacer todos los años, y la otra gran herramienta sería justamente el uso de la aplicación iNaturalist, que también es una excelente herramienta para que las comunidades nos ayuden a poder tener esta primera línea de chequeo, de monitoreo de los anfibios, ¿verdad? Que como les digo, la primera línea es tan importante como el monitoreo que va a hacer el biólogo o la bióloga, ¿verdad? Usando el mismo ejemplo, es tan importante, el mismo ejemplo que decía el doctor o la autora, es tan importante para mí que yo haga los chequeos de mi cuerpo todos los días y ir al doctor cuando detecto algo raro, es la misma importancia que tienen las comunidades y las instituciones de hacer ese chequeo también de la fauna siempre que pueda y cuando tengamos los datos que detecten alguna alarma, entonces ir a las entidades pertinentes para que hagan acciones concretas para conservar. Entonces tiene el mismo valor realmente ese tipo de monitoreo. Entonces, bueno, la idea es que con aplicaciones como es naturales, que cuando usted vea una ranita, ojalá una ranita de estas indicadoras o otra, con que la vea y usted le pueda tomar una foto y la suba, esto es de muchísima utilidad. Por ejemplo, lo que les comentaba de la rana de ojos dorados, vean ustedes, tenemos poquititos registros en San José o en el corredor. Tenemos uno acá por el Hospital de Niños, tenemos por Montes de Oca, en Curridabat ya que hay algunos poquitos más y otros en la zona alta como en La Unión. Entonces, muy probablemente aquí estemos hablando de poblaciones que están aisladas una de la otra. Entonces, ¿qué es el ideal o qué es lo que buscamos a futuro? Empezar a que las personas reporten cuando ven una rana de estas y ojalá ver muchos puntitos ¿verdad? Muchas estrellitas que estén en todo lado que nos indiquen que realmente las ranas están conectadas y que tienen facilidad de que esta población de aquí se conecte con esta de acá, ¿verdad? Entonces queremos ver y monitorear todos estos registros año con año y esto, como les digo, solo se logra con apoyo de las personas porque para una persona ir a hacer inventarios de anfibios y reptiles es muy difícil por las razones que les comentaba anteriormente. Vean el caso de esta, la rana brillante de bosque, solo tenemos nada más un registro. Entonces, vean ustedes, evidentemente es una rana que está en más lugares, pero no tenemos nada de información. No sabemos en dónde están las poblaciones, no sabemos si están conectadas, no sabemos casi nada de ellas. Entonces, vean ustedes, lo importante es que más personas, cuando vean una, que la suban y tener estos mapitas para todas las especies indicadoras. Vean que, por ejemplo, acá en Santo Domingo, en San Luis, en Santa Ana, ¿verdad? Hay otros deportes, pero ojalá que en el corredor biológico tengamos un montón de estos deportes para poder hacer todos los años un monitoreo de dónde están estas ranas, si están conectadas o si se están registrando o no, ¿verdad? Entonces, como les digo, por eso es tan importante incentivar el uso de la aplicación, incentivar que las personas nos ayuden a monitorear las especies. Igualmente con la rana de virus esmeralda, solamente tenemos una en Sabanilla y no sabemos nada más, ¿verdad?
Entonces, ocupamos información y esa información ocupamos que las personas se animen y nos ayuden a tomar fotos y a subirlas en la aplicación. No es difícil de usar, es súper divertido porque uno incluso aprende un montón sobre especies que no sabe identificar, pero cuando usted sube la foto, alguien ayuda a saber el nombre, entonces aprendemos un montón y aprendemos también qué tipo de animales viven con nosotros en nuestra comunidad. Entonces, estamos aportando a conservación y estamos aprendiendo y estamos explorando. Da en el caso de la lagartija, esta sí, por dicha, afortunadamente, tal vez porque esta es diurna y se puede ver más, vale un montón de puntitos que hay en todos lados, pero igual ese tipo de información no es solo tenerla, sino es tenerla y ir monitoreándola a través del tiempo, ¿verdad? Tener un mapa de estos ahorita, en el 2021, tener otro en el 2022, en el 2023, y con esto nosotros podemos ver si cada vez hay más puntitos o si más bien tenemos menos puntitos dentro de 10 años. Si tenemos menos puntitos, algo está pasando, ¿verdad? Entonces hay que hacer un estudio para ver si realmente las poblaciones se están reduciendo o no. Entonces, por eso, ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Son tan importantes para la conservación. ¿Y qué es lo que queremos al final? Bueno, para todas estas especies indicadoras, poder saber dónde están presentes, qué tipo de hábitat están utilizando o si están conectadas entre sí y detectar zonas que son más importantes para la conservación o zonas que son más importantes para mejorar los hábitats, para mejorar los parques o para tener mejores poblaciones conectadas entre sí. Entonces, como les digo, muchas de estas especies actualmente no conocemos mucho cómo se relacionan con la parte urbana, ¿verdad? No solamente es dónde la vimos, sino que podemos saber si la vimos en un río, qué tipo de río, qué tipo de quebrada, o qué tipo de bosque, o qué tipo de parque, ¿verdad? Entonces, toda esta información también nos va a ayudar a saber cómo se relacionan ellas y qué tipo de lugares son más importantes para conservar o para tener más de estos lugares, ¿verdad? Entonces, por ahí realmente anda el valor de estas especies. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Espero que les haya gustado bastante la charla y vamos a proceder con la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, que se me, de hecho se me olvidó. Bueno, pero si tiene alguna pregunta, pueden escribirla por el chat y, y yo con gusto a ellos los puedo ir atendiendo. Puede ser por el chat o también puede ser en la parte que se llama preguntas y respuestas. Pueden dejar ahí la pregunta. Por mientras yo voy a ir habilitando todos porque quiero tomar una foto. Entonces voy a hacer los panelistas y pedirles que por favor se queden hasta el final para tomar una foto de grupo y eso nos sirve mucho a nosotros para tener como un reporte de las actividades que estamos haciendo. Les estamos todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no quiere escribirla o quiere levantar la mano, en este momento ya pueden hablar. Entonces puede levantar la mano o pueden pedir la palabra y pueden hacer la pregunta. Y si no tienen dudas y todo está súper claro, o espero que no haya quedado muy confuso, entonces nos tomamos la foto y ya estaríamos dando por terminada la sesión. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, pueden pedir la palabra, o levantar la mano o escribirla en el chat, como gusten. Parece que no, ¿verdad? Ok, entonces No, parece que no. espero que haya sido porque Parece esté que todo no. muy claro y no todo muy confuso. Este, una cosa que sí quisiera preguntar, en general cuando encontramos una especie no la movemos del lugar, ¿verdad? Pero Pero se cortó.
Sí, parece que estaba haciendo la pregunta, pero Ahora, ya ¿me llegó. oyen? Sí, ahora Ahora sí. sí, adelante. Ok, cuando encontramos una especie, siempre nos dicen que no la movamos del lugar, ¿verdad? Que ella por sí sola va a llegar. Ahora que estamos viendo este tema, ¿verdad? De los anfibios y eso, y lo que nos hablaba Josie de la dificultad de la movilidad y la interrupción de los, de las comunicaciones, ¿verdad? Entre un espacio y otro, y la complejidad de que se reproducen entre sí, todo eso. Ahí es donde me surgía la duda de si en estos casos los biólogos si consideran conveniente contribuir con la especie, digamos, de la ranita, no sé, y de pronto si encuentran más de una, llevarla a otro hábitat. Realmente, hasta donde he visto, no he escuchado ninguna propuesta de ese tipo. Yo creo que realmente para llegar a una conclusión de esas, realmente hay que hacer muchos estudios para realmente ver que realmente qué tan viable es. Pero yo creo que también, aunque puede ser como una curita, ¿verdad? Si nosotros lo pensamos y qué tal si agarramos las ranitas y las movemos, yo creo que sería como ponerle una curita al problema, ¿verdad? Porque no estamos en ningún momento solucionando el problema real, que es que no hay conectividad. Entonces, yo creo que realmente, aunque en temas de emergencia, yo creo que podría ofrecer alguna alternativa, realmente no lo pondría como la prioridad, porque la prioridad es generar conectividad. Yo creo que la prioridad siempre es que los animales y que las plantas no dependan tanto de nosotros, sino que ellas libremente puedan moverse por la ciudad. Entonces, como les digo, yo creo que sería como poner una curita al problema y no estamos solucionando el problema real, que es que ocupamos que haya más verde, que haya más conectividad, y eso sí es como una solución más a largo plazo, porque si no, yo creo que si la movemos una vez, yo creo que tendríamos que estar haciéndolo todos los años para que siempre esté habiendo este cambio entre poblaciones, ¿verdad? Entonces, como que pierde un poco lo viable que podría llegar a ser. Entonces, yo creo que definitivamente la mejor opción siempre va a ser que ellas puedan hacerlo por sí mismas, ¿verdad? Que no dependan de nosotros, o sea, que dependan de nosotros para crearles el hábitat, ¿verdad? Las condiciones, pero no de nosotros para que las estemos moviendo a través del territorio. Pero definitivamente esa es una pregunta interesante porque son temas, ¿verdad? Que son bastante interesantes y curiosos dentro de todo esto de la conservación. Y son dudas que por supuesto que surgen. Preguntan qué hay que hacer para participar. Bueno, tenemos los chats, vamos a estar haciendo la convocatoria, tanto para el conteo de anfibios en abril como el conteo de aves ahorita el 20 de marzo. Igual que otros conteos, va a ser probablemente cupo limitado por el tema de la pandemia, ¿verdad? Por el tema de que también no podemos tener muchísimas personas en todas las rutas. Pero si están en los chats, ahí vamos a estar compartiendo la información y los formularios, estar al tanto para poder inscribirse. Y si no, puede dejar el número y lo integramos a alguno de los chats que tenemos. De hecho, bueno, a Wendy, que ahí claro tengo pendiente, agregarla también a uno de los chats que ya me había comentado. Pero ya con eso pueden estar más enterados de las actividades que vamos a estar realizando de este monitoreo. E igual, si no puede participar en el conteo, recuerden que el aporte con el uso de la aplicación también es igual de importante, ¿verdad? Porque el monitoreo es un muestreo un solo día. Pero si ustedes nos ayudan a todos los días, ¿verdad? O cada vez que ustedes van al río y que van a una ranita, que la reporten, hay un montón de datos que también van a ser igual de valiosos para ese tipo de monitoreo. Entonces, no es solo el conteo, que yo sé que tal vez es lo más divertido, ¿verdad? Lo más llamativo, pero también el usar la aplicación y compartir los datos son igualmente valiosos, especialmente porque es a lo largo de todo el año. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Creo que estamos. Entonces, si me regalan nada más 10 segundos para hacer una captura de pantalla y tomar una foto, los que pueden, por favor, encender la cámara, les agradezco que puedan encenderla. Ok, va a tomar otra porque ya veo que algunas personas más acaban de activar la cámara. Entonces va a tomar otra foto más. Listo. De verdad, muchísimas gracias a todas y todos. Encantado que hayan participado, que estén acá acompañándonos y siguiendo el programa. Entonces, como les decía, tenemos habilitados varios chats. En el correo, ahí les llegó la invitación por correo. Si no están en chat, entonces me pueden escribir al correo y yo los agrego a algunos de los chats para que estén más pendientes de las actividades. Y nada, pues eso sería. Que tengan muy buena tarde y hasta luego.
Gracias, Josie. Buenas tardes. Gracias.